Muy buenas noches para todos, bienvenidos a nuestro segundo encuentro de formación ignaciana, una relectura de todo lo que ha sido la pandemia en esta experiencia de fe, y vamos a vivir nuestro segundo capítulo. También saludamos a las personas que se unen y se conectan en este momento desde nuestra página de Facebook Live. Bienvenidos a todos, vamos a hacer un cántico para avivar nuestro corazón y seguir reflexionando esta valiosa y hermosa enseñanza. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor, unidos al rezar, unidos en una canción, viviremos nuestra fe con la ayuda del Señor. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor, al encuentro del Señor. Muy buenas noches, para todas las personas presentes en este templo, parroquia del Sagrado Corazón. Buenas noches, Padre. Buenas noches también a quienes desde sus hogares o desde sus lugares más privados o comunitarios siguen con atención esta noche en la que cumplimos el deseo del señor arzobispo de que los días previos a los 3 días centrales de la Semana Santa puedan dedicarse a poder entrar más en el misterio de los días santos de jueves, viernes y sábado y domingo de resurrección. En esos días las celebraciones tienen su dinámica especial, tienen su contenido, pero pudiera ser que en esos momentos no podemos vivir a fondo el misterio que celebramos. De ahí pues que esta iniciativa pues creo que es una oferta de agradecer el poder dedicar un rato cada día, ayer al tiempo del Jueves Santo, hoy al día del Viernes Santo, mañana al día de Pascua. Y pedí al señor arzobispo que pudiéramos acercarnos a la Semana Santa de Jesús desde la perspectiva de la nuestra hoy, en concreto de vivir todavía un año más la Semana Santa en modo pandemia. Gracias a Dios con la posibilidad de tener los templos abiertos, cosa que la semana pasada santa se nos negó, no fue posible porque estaba en plena ebullición la situación sanitaria. Este año lo podemos hacer con un aforo reducido, pero sin embargo seguimos todavía en esa dinámica de lo que significa pues una situación de pandemia en el mundo. La Semana Santa, para algunos estudiosos, dicen que es lo nuclear del Evangelio del Señor. Es lo esencial de la buena noticia de Jesús. Es el Evangelio propiamente dicho, porque ahí Jesús vive en una forma sublime toda la síntesis de su vida, de sus enseñanzas y de su propuesta. La otra situación, la otra cara de la moneda es el hoy del mundo. Esta situación de pandemia que nos ha revelado 3 cosas duras, pero quizá necesarias. La primera, que somos un mundo herido mortalmente. Una sociedad que sufre una herida mortal porque ha causado muchas muertes y las sigue causando.
Unas muertes que no han sido posible llevar al ámbito privado, como sí hay otras, por desgracia. Ha sido tan invasiva, ha sido tan arrolladora la pandemia que no hemos podido esconder esta realidad de este virus que mata muchas vidas. Hemos visto también, y se nos está revelando, una cantidad de fragilidades personales, sociales, colectivas, políticas, de todo orden, y una cantidad de injusticias. También vamos descubriendo esa realidad, ¿no? Un mundo que descubre que vive en Egipto, diríamos bíblicamente, ¿no? Que está viviendo bajo muchas maneras de sometimiento, de negación de la vida, de opresión. El tercer descubrimiento es la conciencia que vamos teniendo de la necesidad de cambiar cosas a muchos niveles. Hay gente que está descubriendo que las relaciones humanas y familiares no hay que descuidarlas. Cuando llora tanta gente, no haber podido despedirse de un ser querido, no haber podido tener una última conversación con el papá, con la mamá que se los ha llevado el COVID. Dedicamos mucho tiempo a cosas que no tienen tanta importancia y que en circunstancias como estas se nos revela por dónde andábamos equivocados, por dónde andábamos descuidando esas relaciones que hoy lamentamos, pues porque, como sabemos, el COVID no nos ha podido dejar acompañar, no nos ha permitido acompañar personas queridas. Los despedimos un día y recibimos una cajita con unas cenizas. La pandemia pues también nos está enseñando, con dolor, un poco pues así obligados, pero pues esa es la realidad. Vamos a ver entonces el Viernes Santo, no en la perspectiva de la liturgia, que esa la celebraremos en su momento, sino en la perspectiva de qué es lo que vive Jesús ese día. ¿Cuál es la buena noticia que nos da Jesús el Viernes Santo de su vida para el resto de la historia humana, ¿no? San Ignacio, en sus ejercicios espirituales, cuando entramos a esta parte de la vida de Jesús para considerarla y contemplarla y entrar en su sabiduría, ¿no?, nos pone una anotación muy importante. Dice, considerar cómo en este tiempo, en este lapso de la vida de Jesús, que es el Viernes Santo, considerar cómo la divinidad se esconde. Uno dice, pero a ver, ¿cómo es esto? ¿Es que empezamos a jugar al escondite de algo? No. Es una manera de decir, oiga, si usted piensa que en este momento de la vida de Jesús, aquí lo que funciona es la divinidad del Hijo de Dios, y por lo tanto lo que va a vivir, padecer, sufrir, no es tan fuerte porque es el Hijo de Dios. Eso es un desenfoque peligroso y además es de las primeras herejías del cristianismo. Jesús vive su pasión como un hombre, como nosotros, como una persona con sentimientos. No le juega a favor su divinidad, su ser Hijo de Dios, porque como nos dice la Iglesia, Dios se encarnó haciéndose uno de nosotros, semejante en todo, menos en el pecado. Semejante en todo quiere decir que fue un hombre con sus sentimientos, con un corazón de hombre para amar, para entregarse, para molestarse en el templo cuando saca el látigo, es un hombre con una sentimentalidad y con unos... Entonces San Ignacio dice, cuidado con pensar que, como le decía el tentador en las tentaciones, bueno, como eres el Hijo de Dios, saca pan de las piedras. Como eres el Hijo de Dios, échate de aquí abajo que no te va a pasar nada. Como eres Hijo de Dios... Entonces, la trampa de decir, juega a favor en la vida. Y Dios se encarnó no para jugar a favor.
sino para recorrer la humanidad y el camino de todo ser humano, revelándonos la posibilidad de hacer ese camino con resultado positivo. Entonces, esta es también una orientación para nosotros. Considerar que la divinidad se esconde. No es una carta escondida que tiene Jesús para no sufrir plenamente, para no padecer, sino para ser una especie de representación con enseñanzas para nosotros, espectadores. No, el Hijo de Dios padeció, el Hijo de Dios murió por el castigo que le infligieron de la cruz. Si empezamos a acompañar, pues, este tramo de la vida de Jesús, ayer, que nos explicaría el Padre Rodolfo el Jueves Santo, termina con esa conversación de sobremesa que tiene Jesús con los discípulos, les ha lavado los pies, ha encontrado resistencias, ha comido, les ha dicho que se amen mucho, que los quiere mucho, que ya no les va a llamar siervos sino amigos. Bueno, toda esa efusividad que tiene Jesús. Y a continuación nos dice el Evangelio, pues, que les dijo, vámonos, y va a un huerto, el huerto de los Olivos, donde por lo visto tenía costumbre. Y allí Jesús tiene una experiencia espiritual muy honda, muy marcante y muy dolorosa. Es lo que llamamos la agonía de Getsemaní, ¿no? Donde Jesús experimenta, pues no solo la soledad, no solo que los discípulos se le duermen y no le acompañan, experimenta una crisis de fe muy profunda. ¿Por qué? Porque viendo lo que le venía, sintiendo que ya probablemente Judas ya lo estaba vendiendo y traicionando. Es decir, como él lo había anunciado, previendo lo que le venía, le reza a Papá Dios. ¿Y qué le dice? Pues le pide un plan B. Le pide a Dios si no tiene un plan B para su vida, porque el plan A es terrible. Padre, si es posible, pase de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. El drama de Jesús es experimentar que ahora, en este momento de su vida, hay dos voluntades en juego, la del Padre y la suya. El deseo que le nace, pues del temor, del rechazo al sufrimiento, que eso es de la naturaleza humana. Todo eso se le revela como una especie de conflicto con Papá Dios. ¿Por qué es dramático esto en Jesús? ¿Por qué esta es una noche espiritual profunda? Pues porque recordemos que a los 12 años, cuando subió ya a Jerusalén, ya en esa adolescencia que ya comprometía su adultez, ¿no? Se quedó desobedeciendo o sin informar a sus papás, el típico acto de libertad de todo adolescente, que siempre hace problema en la familia, ¿verdad? Se quedó en Jerusalén. Cuando lo encontraron, les dijo, pero ¿por qué ¿no? ¿Por qué me buscaban? ¿No saben que yo debo estar en las cosas de mi Padre? En ese momento y en esa experiencia, en el inicio de la madurez de Jesús o de la juventud, cuando ya tiene compromisos religiosos, él define su vida como vivir para los asuntos del Padre. Y luego en el Evangelio nos irá diciendo muchas veces, yo hago lo que veo hacer a mi Padre. Mi Padre y yo somos uno. Mi voluntad es la voluntad del Padre. Precioso, bonito. Pero ahora, en el Viernes Santo, encuentra que hay dos voluntades. La del Padre y la de él, y que no coinciden. Y este es su drama. Esta es su noche espiritual, esta es su crisis de fe. En la espiritualidad ignaciana diríamos, su principio y fundamento se hace pedazos, se derrumba esa perspectiva que le había dado a su vida, sobre la que fundamentó toda su entrega. Experimenta que el pecado del mundo le empieza a restar solidaridades. Los discípulos no se tienen tiesos, quizás es que tomaron mucho vino en la cena, y obviamente el vino da sueño, ¿no? Pero se le duermen, no pueden velar con él.
es una soledad profunda, es una duda existencial peligrosa. Y entonces, si no me siento para hacer la voluntad de mi Padre, ¿para qué ha valido todo? ¿Qué hago aquí? ¿Qué me espera? Son sentimientos, pues, muy, muy difíciles. Tristeza mortal. En uno de los evangelios dice, me muero de tristeza, o sea, es muy profunda. Soledad, abandono, dolor por la traición del amigo Judas. Es decir, en esos momentos en que más necesitamos de apoyo y de ayuda y de afecto, a Jesús se le niega todo consuelo. Es decir, está entre el cielo y la tierra, más solo que la una, como decimos. ¿Quiénes son los que se duermen? Los que hace unos días en el monte Tabor lo habían visto transfigurarse, lo habían visto tan radiante, tan divino, que Pedro solo se le ocurre querer montar 3 tiendas para quedarse allá. Bueno, ahora verlo deshumanizarse a Jesús por el dolor, por la crisis, por la soledad, no lo soportan. Les vence el sueño. Podríamos decir, ya Jesús no les quita el sueño. Cuando a veces esperamos un acontecimiento o un día grande que vamos a celebrar, no pegamos ojo en la noche, porque nos quita el sueño ese acontecimiento. A los amigos de Jesús, el amigo no les quitó el sueño esa noche. Y la vivió en muy profunda soledad, ¿no? Entonces, Jesús siente que está en un momento de la verdad, ¿no? Cuando dice, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya, que en este momento no es la misma. Pero tiene ese arresto de apostar en esa especie de esperanza contra toda esperanza, ¿no? De alguien que es honesto para decir, no lo quiero, pero lo acepto, si viene de ti. Es decir, es asumir en la vida algo en clave de esperanza, no en clave de deseo y de querencia profunda, no. Entonces, pues ahí vemos a Jesús experimentando, como muchas veces en nuestra vida, pues este tipo de experiencias en donde todo lo que es alrededor nuestro importante parece como que se difumina y nos quedamos solos entre el cielo y la tierra, con nuestra fe, muchas veces frágil, con nuestra esperanza débil, y tenemos que reaccionar y tenemos que darle una respuesta a la vida. También a Jesús. Su Viernes Santo tiene esta introducción, esta experiencia. Tiene que salir de la desesperación, tiene que purificar toda petición, digamos, como desde sí mismo y ponerse en los zapatos de Dios para aceptar su voluntad. Tiene que practicar la esperanza, suplir el abandono de los amigos, la noche que se cierra, que le oculta todas las realidades humanas que le podían sostener y abrirse a una presencia difícil, pero segura, que es la presencia del Padre. Y por supuesto, una vez que puede ajustar su voluntad a este momento y a lo que intuye que sigue siendo el plan A y no el plan B que él le pedía a Padre Dios, entonces sí, ahí viene la invitación a los discípulos, levántense y vamos. Vamos a enfrentar esta realidad. De la noche Jesús sale entregándose, no defendiéndose. No saca la espada para volar una oreja como si fuera torero, como Pedro. No corta ninguna oreja, se entrega. Y en esa entrega, digamos, está su fuerza para voltear la situación a lo largo de estas horas intensas de la pasión del Viernes Santo hasta su muerte, ¿no? Este entregarse no es miedo ni cobardía, es más bien coraje y valentía de enfrentar
lo que le viene. Y ahí empieza la dinámica de la cruz. Ahí empieza ya a configurarse ese camino, vía crucis le llamamos, a la cruz. Ahí se empieza a entretejer ese tapiz tremendo de todo contra Jesús. Llevarlo a los sumos sacerdotes, montarle esos testigos falsos, traerlo de atrás para adelante, de Anás a Caifás, de Caifás a Pilatos, de Pilatos a Herodes, de Herodes a Pilatos, como si fuera un saco de papas, ¿no? Todo ese entramarse de la cruz y la condena de Jesús empieza en ese momento, cuando Jesús le da la cara a la situación y le da la cara a la realidad. Levántense y vamos, vamos, y va hasta el final. Quiero hacer aquí mención a una lectura de la pandemia también como un entramado de cruz, de dolor, de sufrimiento, de soledad, de muerte. Lo hemos vivido en mayor o menor medida, lo han vivido algunas personas en sus extremos, pero la pandemia ha sido un entramarse, un conjugar los hilos para crear un tapiz de horror, de muerte. Hace un año, un poco más, por estas fechas, empezaba esta crisis, esta pandemia que se ha llamado, esta enfermedad epidémica que se extendió inmediatamente y que empezó a hacer estragos, ¿no?, a crear muerte y a sumirnos en la perplejidad. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué es esto? Se oye primero que estaba por otras partes del mundo, pero luego empezamos a oír que ya lo teníamos en casa y entonces que hay que encerrarse y que hay que, bueno, toda esa dinámica. Como les decía, una dinámica que no se pudo esconder, La pregunta que tendríamos que hacernos es si ese impacto sanitario y ese desconcierto fueron así porque el mundo estaba sano y de repente aparece un virus que empieza a matar gente por todas partes. ¿Era así? ¿El mundo estaba sano y se metió este enemigo? ¿Qué nos dicen estos datos verídicos, ¿no? En las 3 últimas décadas, 30 años, el SIDA, el VIH, ha cobrado más de 35 millones de víctimas. En 30 años, 35 millones de seres humanos han muerto de esa enfermedad. Otro dato, que antes de la pandemia, cada año morían casi 2 millones por el VIH o por la malaria. ¿Alguna vez se declararon pandemia estas realidades? O más bien las metimos debajo de la alfombra, porque nuestra sociedad del placer no debe tolerar la cercanía del dolor y la muerte, porque eso afea la vida social. ¿Y entonces qué pasó? Pues pasó que vivimos en un mundo que solo reconoce ciertas vidas como humanas y reales. Otras muchas las desconoce, las invisibiliza, las mete debajo de la alfombra. Como dice una antropóloga, Yayo Herrero, solo cuando las crisis llegan al corazón del privilegio se denominan emergencia, se nombran y se hacen políticamente visibles. Pero porque tocan el privilegio, porque tocan determinados estamentos sociales. Cuando esas mismas realidades no tocan esos estamentos, no se ponen ni se decretan como pandemia y se pone todas las fuerzas a buscar la solución. Esa es nuestra realidad. Tenemos enfermedades que al año matan más de lo que hace la pandemia. Y claro, siempre se dice, se está buscando la solución para el cáncer, para el VIH, pero de repente con una inequidad y con una distinción de dignidades en lo humano,
que no nos quitan el sueño. Nos han también ayudado a entender que la pandemia tiene que ver con otras condiciones sanitarias, han usado la palabra morbilidades, esas realidades de la salud que han estado favoreciendo la virulencia del virus. Que si la diabetes, que si las afecciones respiratorias, que si el cáncer, que si otras enfermedades que podemos tener las personas han favorecido la agresividad del virus. Ahora bien, ¿qué significa eso? Significa entonces que nuestros sistemas sanitarios en los países tienen sus deficiencias. Tienen sus deficiencias, ¿no? Entonces, algunos dicen, esto no es una pandemia, esto es una sindemia, o si lo queremos traducir más al lenguaje, es una enfermedad de enfermedades, lo que estamos viviendo. Enfermedad de enfermedades. Porque se han revelado que la sociedad tiene unos déficits y unas fragilidades y unas injusticias que están a la base de la fuerza que ha tenido este fenómeno. Por eso el mismo Papa nos decía que tratar como de abordar solo desde el punto de vista sanitario la pandemia no va a traer la solución definitiva, porque las otras realidades concomitantes están ahí. Y si no se hace también por ellas, pues van a estar siempre. Lo que yo construyo por aquí se destruye por el otro lado. Esa es nuestra realidad. Ese es el entramado de una sociedad, pues, que privatiza la salud en muchos países, el Estado entrega, pero cuando llegan estas crisis, la sanidad privada, ¿qué hace? Reclamarle al Estado que solucione. Entonces, privatizamos para hacer la salud un negocio. Pero cuando llega la hora de que no es negocio, el Estado debe cumplir su función que le corresponde, la salud pública. Entonces, es una enfermedad de enfermedades, ¿no? Hay un científico que además es editor jefe de una revista inglesa, ¿no?, sobre salud, ¿no?, que dice, señala que existen dos categorías de enfermedades. El virus SARS-CoV-2, que provoca el COVID-19, y una serie de enfermedades no transmisibles, hipertensión, obesidad, diabetes, enfermedades cardiovasculares y respiratorias crónicas, cáncer. Dice, ambas categorías se enmarcan en un contexto de inequidad social que hace que los efectos de estas enfermedades sean más crónicas. Si nuestra organización social adolece desde políticas democráticas de ineficacia, ¿qué estamos buscando? ¿Qué estamos pretendiendo entonces políticamente? ¿Crear sistemas totalitarios? Porque los democráticos parecen ineptos. Hay muchas preguntas que nos está generando la pandemia que ponen un poco patas arriba nuestra vida, nuestro mundo, nuestras sociedades. Entonces, él dice, en el caso de, limitar el daño causado exigirá mucha más atención a las enfermedades no transmisibles y a la desigualdad socioeconómica, mucho más de lo que se ha admitido hasta ahora. En el caso del COVID-19, atacar las enfermedades no transmisibles será un requisito previo para contener exitosamente el COVID. Prestar mayor atención a las enfermedades no transmisibles no es una agenda solo para las naciones más ricas. Estas enfermedades también son una causa desatendida de mala salud en los países más pobres. Todavía, y no por querer cargar las tintas del pesimismo, pues hay quien estudiando todas estas dinámicas como el
antropólogo y filósofo francés Bruno Latour dice: esto es la punta de un iceberg. Esta sindemia no solo afecta a la salud física, sino ha herido otros aspectos importantes de la vida en sociedad: la economía, la política, la familia, el medio ambiente, la educación. ¿Cuánta gente por los medios virtuales han quedado fuera de la escuela, en el mundo? La pandemia es solo un ensayo general, dice este antropólogo, un ensayo general de lo que está por venir, una primera consecuencia de una crisis ecológica que acaba de empezar. No se trata de volvernos pesimistas, pero por lo menos de escuchar, porque a veces necesitamos estas alertas para reaccionar, ¿verdad? Si ahora nos están diciendo que los brotes nuevos de las cepas del COVID, que si la sudafricana, la brasileña, la de no sé dónde, porque todas tienen pasaporte ahora, entonces vienen más agresivas, no podemos confiarnos. Hay que mantener la guardia y hay que sacar lección de todas estas cosas para empezar a poner cortafuegos, como dice este médico. Si no atacamos esas enfermedades no transmisibles, estamos dejando el humus en el que el virus se crece y se vuelve más agresivo. Esta es nuestra pandemia. Y esto es lo que estamos viviendo. ¿Qué de todo esto es cierto? ¿Qué es tan exacto? Las vacunas, en fin. Bueno, hay teorías y hay toda manera de confundirse y de no aclararse, pero eso no nos exime de seguir en guardia. Porque se siguen cobrando vidas humanas. Este es nuestro entramado, este es nuestro Vía Crucis de hoy, este es el Viernes Santo de hoy, nuestra humanidad, nosotros, ¿no? ¿Cómo lo vive Jesús, el suyo? ¿Qué podemos aprender? ¿Qué lecciones, qué sabiduría, como dice San Pablo, tiene la cruz de Cristo? ¿Qué actitud de discípulos tenemos que tener ante la cruz de Cristo para aprender de esa sabiduría, para poder dominar la muerte, para poder sacar vida de donde parece que no la hay? El Vía Crucis, ya conocemos las estaciones, probablemente estarán también por aquí. Siempre ponemos la carga en todo el entramado negativo, que es real, las condenas, las acusaciones, las falacias, el maltrato físico, el maltrato moral. Tú no eres el Hijo de Dios, y si lo eres, bájate de la cruz. En fin, toda esa dinámica de lo negativo. Pero sería incompleto si no nos detenemos también en las personas que a lo largo del Vía Crucis se hacen solidarias de Jesús. Arriesgan a tener un comportamiento distinto al de la masa. Son los hombres y mujeres que se la juegan por cariño a Jesús, que arriesgan su fama. En ese momento, ponerse a favor de un perdedor es perder el tiempo. Los jugadores de caballos nunca apuestan a perdedor, apuestan a ganador. En el Vía Crucis hubo gente que apostó a perdedor. ¿Quién es? La mujer de Pilato. ¿Qué tiene que ver esta señora, esta romana? La mujer de Pilato. Pues nos dice el Evangelio. Muchas gracias. Nos dice el Evangelio que en un momento dado salió junto a su esposo y desde esa intuición de mujer atinada le dice: desembarázate de esta situación porque este hombre es inocente. No te enredes, amor mío. Una abogada inesperada que tiene Jesús. Se la jugó. No sé si luego le costó alguna sotaina en el palacio de su marido por meterse donde no la llamaban. Pero fue la primera abogado en el camino del Vía Crucis que se la jugó a favor de Jesús. Simón de Cirene,
Un hombre que venía del campo, que le piden ayudar a llevar el madero de la cruz que cargaban al condenado. Una ayuda física, pero la da. Le alivia a Jesús esos momentos. María, su madre, qué ayuda tan espiritual. María, para Jesús, para su hijo, es la memoria de Dios. Es la memoria de Dios, de ese Dios que ha hecho crisis en Getsemaní. Solo la mirada de María, si ustedes han visto la película La Pasión, esa que tiene litros y litros de sangre, ¿no? Pero una escena muy impactante es cuando le están azotando a Jesús y María con otra mujer pasa por entre unas columnas y en un momento dado se detiene y le mira a Jesús y se encuentran las miradas. Es como esa transmisión de fortaleza de la madre dolorosa a su hijo. Es la memoria de Dios para su hijo en momentos en que su fe hace crisis. La Verónica, esta figura que no está en la Biblia, pero que se nos ha hecho cercana en el Vía Crucis. Esta mujer que se lanza con un trapito a quitar el sudor y quizá la sangre de la corona, etcétera, a Jesús, y Jesús le regala su rostro, su pintura, ¿no? Como para que esta mujer haga memoria para todos los tiempos de ese sufrimiento, de ese Cristo sufriente, que era ese hombre que caminaba hacia el Calvario. Se encuentra a otras mujeres llorosas, que les da pena lo que está pasando, que probablemente habían conocido a Jesús y lo querían, habían recibido igual pues sus beneficios. Y Jesús se detiene y le dice: mujeres, no lloren por mí, lloren por las consecuencias de esto, lloren por sus hijos. El capitán, el militar de la cruz, que le ve morir a Jesús y lo que le nace decir, cuando él no era ni de esa fe ni de esa religión, le hace decir verdaderamente: este es hijo de Dios. Esa confesión de fe no la había hecho nadie todavía, la hace un capitán del ejército romano. Es a favor de Jesús. Nicodemo y José de Arimatea, estos dos señores que van a Pilatos a pedirle el cuerpo de Jesús para enterrarlo dignamente. En el camino de la cruz hay solidaridades, como las hay, gracias a Dios, en la pandemia. Cuánta generosidad, cuánta entrega, cuánta gente no ha arriesgado su vida y la de su familia. Y por desgracia, cuánta gente ha recibido piedras por hacer el bien cuando llegaban a sus urbanizaciones. Esto sí es una página bochornosa de la historia de la humanidad. Amenazar y apedrear a quien está jugándose la vida por el prójimo. ¿Dónde estamos? Bueno, podemos tener consideración y decir: todos vivimos desesperados y en la desesperación cualquier cosa es posible. Pero el Vía Crucis también es posibilidad de solidaridad. La tuvo Jesús, la tenemos también en nuestro Vía Crucis del mundo de hoy. Así llega Jesús hasta la cruz. En la cruz, lo resaltante, que además el Viernes Santo tiene también su momento, como lo tendrá en este templo, Jesús recoge en los evangelios 7 palabras. Yo creo que son más bien 7 gestos salvíficos. Nos tenemos que ubicar, para entrar en los sentimientos de Jesús, cómo son las palabras de un condenado a muerte. Va a morir. Lo han puesto en el suplicio que lleva a la muerte. ¿Qué hace cuando un condenado a muerte en la historia humana le permiten tener unas palabras, decir un mensaje a sus familiares, a su mamá, a su familia, a las personas que pudo hacer daño por las cuales ha sido condenado? No se dicen tonterías, no se malgasta esa oportunidad. Se busca concentrar ahí aquello de
que sale del mejor del corazón de todo ser humano, por más que haya hecho en la vida lo que haya hecho. De ese fondo original, positivo y bueno que tiene toda persona, donde podríamos decir que encontramos la imagen y semejanza de Dios que somos. Las palabras de la cruz son las palabras de un condenado a muerte. Es como el testimonio, el testamento final, en el que Jesús quiere resumir su vida y el Evangelio en esto. Todavía podríamos decir, es que no solamente es unas palabras, es el testimonio personal hecho vida de las bienaventuranzas. Jesús había empezado el Sermón del Monte diciendo quiénes son los actores del reino. El reino de Dios implica el perdón, la oración por el enemigo, pero primero dice, les voy a decir quiénes son los actores. ¿Quiénes son los que actualizan y dinamizan el reino de Dios en la historia? Los bienaventurados, los que se aventuran bien en la vida, los que saben perdonar, los mansos de corazón, los que tienen hambre y sed de justicia, los que no dividen, los que se la juegan por la justicia. Podemos ir recordando cada uno de estos gestos. ¿Cuál es el primero? Excusarnos. Excusarnos ante Papá Dios. Con una excusa pobre. ¿Cómo va a decir, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen? Claro que sabemos lo que hacemos. Hombre, busca una excusa un poco más convincente, ¿verdad? No. Hace esa expresión para perdonarnos. Para perdonarnos. Como había dicho, felices los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Una bienaventuranza. Jesús pone en práctica lo que nos había dado como teoría a practicar. La primera palabra, pues, es para excusarnos, para evitar todo juicio sobre nuestra vida, para envolvernos en el perdón que nos reconforte y nos convierta. La segunda palabra, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Dirigida a quién? Al malhechor que estaba junto a él. Aquel que confiesa que está ahí porque se la ganó. Cuando le reclama al compañero del otro lado que deje de estar maldiciendo a Jesús. Un hombre que tuvo que captar en Jesús algo especial para decirle, Señor, lo tuyo es injusticia, pero acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Ahí se sacó el pasaje. Ahí sacó el ticket del viaje final. Jesús había dicho, felices los bondadosos. Aquellos que irradian bondad. Aquellos junto a los cuales está a gusto porque no tienen la lengua suelta, porque no critican, porque no dividen, porque no separan, porque unen, porque atraen. Entonces, el segundo gesto salvífico es para un condenado que se reconoce que le toca lo que compró, pero reconoce que lo de Jesús, lo de este compañero de infortunio, no es justo. La tercera palabra, mamá, este es tu hijo. Hijo, esta es tu mamá a partir de ahora. Una especie de intercambio de regalos muy desigual, ¿verdad? Esto es como lo que decían en la colonia, el cambio de oro por baratijas, ¿no? Con los colonizadores, ¿no? O sea, no hay igualdad en ese intercambio. Y Jesús nos regala a su madre. Nos dice que vamos a ser queridos como fue Él por María. Nos dice que vamos a poder ser enseñados como ella le enseñó a Él. En las bienaventuranzas había dicho, bienaventurados los de corazón sincero, los que no dejan en su corazón abrigar sentimientos negativos. Corazón sincero, limpio, sano. La cuarta palabra,
a Papá Dios: Dios mío, ¿dónde andas? ¿Por qué me has abandonado? ¿Qué te he hecho? Y no es una herejía, es una pregunta legítima. Sentía el silencio del Padre. Él había dicho en las bienaventuranzas: bienaventurados los que lloran, no los llorones, los que lloran. Los que tienen esa sensibilidad con el mal, con la injusticia, que les llega y les duele y les toca el corazón. La quinta palabra: tengo sed. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. La sexta palabra: queda terminado. Yo hasta aquí llego. Había dicho: felices los perseguidos por causa de la justicia, porque para ellos es el reino. Y finalmente, la reedición del Getsemaní en la misma clave: Padre, te devuelvo el Espíritu. Quizá no entiendo, quizá todavía hay resistencia, pero mi vida vino de ti y a ti la devuelvo. Esa conformidad profunda, esa fe rescatada y reforzada con la que muere Jesús. Bienaventurados los pobres de espíritu. Aquellos que saben de dónde vienen y a dónde van. Aquellos que saben que yo necesito de los demás, pero que también los demás me necesitan. Este es el verdadero pobre de espíritu, que sabe que no es autosuficiente, que nos necesitamos unos a otros, pero que también sabe que los demás necesitan de mí y de mis cualidades y de mis dones y de mis destrezas y de mi cariño y de ambas cosas. Es el verdadero hombre humilde y pobre de espíritu. Pues estos son los gestos salvíficos de la cruz. Esta es la sabiduría de la cruz que nos dice Pablo que tenemos que, al acercarnos a la cruz, beber estas enseñanzas, escucharle a Jesús estos gestos. Cuando las condiciones le podían llevar a jurar y a despotricar y a maldecir, nada de eso. Todo lo mejor del Evangelio y de la buena noticia como testamento y como vida, hecho vida en su propia experiencia. Y ahí termina la vida de Jesús, ahí termina el Viernes Santo que vamos a vivir y a celebrar con esta dinámica donde encontramos, pues eso, tantas como luces para meditar, como pedirle al Señor, como dice San Pablo a los filipenses, tener los mismos sentimientos, poder contagiarnos de esos sentimientos profundos, espirituales, humanos de Jesús, para protestarle a Dios lo que le queramos protestar. No creo que eso es una herejía. También para poder reconocer que a veces su voluntad y la nuestra hacen crisis. También para poder reconocer que no hay realidad cerrada al bien. Por más que el mal parece que se adueña de la vida de Jesús y que cierra el horizonte y que acaba con ese proyecto, no hay ninguna realidad humana cerrada definitivamente al bien. Y en eso va nuestra esperanza. Pidamos pues poder vivir este día Viernes Santo, en esta semana, en este camino del jueves, del viernes, pues un poco como mirando y contemplando mucho a Jesús, pidiendo contagiarnos, que nos contagie cómo lo acertó a vivir y a transformar lo que parecía imposible en un camino generador de la vida resucitada y de la Pascua. Terminemos con esta oración. Señor, te pido que no me dejes llorar lágrimas tramposas cuando solloza el mundo heridas viejas y tragedias nuevas. No me dejes gritar por agravios fútiles, que hoy la pandemia hiere a niños y grandes sin discriminación. No me dejes hurgar en mis penas como si no hubiera otras. No me dejes ciego, sordo
mudo, a ese otro que solo anhela de mí un poco de amor. Buenas noches, hasta mañana. Muchas gracias. Padre Juan Miguel, muchas gracias. Aquí en la parte derecha suya. Muchas gracias por acompañarnos esta Semana Santa. Va a estar con nosotros confesando, nos va a acompañar también mañana en la reflexión de lo que es el Sábado Santo. Entonces los esperamos a todos a las 7:15. Si en este momento alguien está interesado en hacer alguna pregunta, bien puede hacerlo. Bueno, por parte de la página web, la gente está muy agradecida. Entonces, Padre, muchísimas gracias y si el Señor quiere, nos encontraremos mañana a las 7:15. Muchas gracias.